¿Querés hacer un generador de contraseñas que te permita seleccionar la cantidad de caracteres si querés incluir caracteres especiales y copiarlos con un solo clic? Quédate que te cuento cómo lo hacemos. Si queremos mejorar nuestro código, programar mucho más rápido, más ágil, con un código más productivo y poder entender mejor todo lo que son los temas, como siempre digo, lo importante acá es practicar y no parar de practicar nunca. Y está bueno a veces hacer este tipo de retos que nos traigan algún que otro desafío y algún que otro conocimiento nuevo para poder aplicar en otro tipo de situaciones que se nos puedan presentar. Por eso hoy te traigo un generador de contraseñas para que podamos practicar nuestro código, principalmente lo que es JavaScript. HTML y CSS lo vamos a ver por arriba, pero vamos a centrarnos en cómo poder hacer el JavaScript para que esto funcione. Bueno, este es nuestro HTML. Vamos a tener en primer lugar un div de container donde nos va a contener todos nuestros contenidos. Vamos a tener un h2 para el título, un generador de contraseñas y vamos a tener un input. Este input es un rango. El tipo range nos va a hacer una barrita de rango que va a ir de un máximo a un mínimo, que pusimos del 1 al 25, pero los números los pueden poner como ustedes quieran. Además le vamos a dar una clase de slider y una ID de slider para después aplicarle el tema de CSS y poder llamarlo desde el JavaScript. Es importante el tema de los ID. Y le vamos a dar un onInput que va a tener una función, que lo que va a hacer esta función se llama this.netElements Cipin.value va a ser igual a this.value. Esto lo vamos a ver después en lo que es JavaScript para ver cómo funciona. Y le vamos a dar un output. ¿Qué significa el output que está en 8? Es que cuando recién ponemos el generador, cuando recién está, por defecto va a quedar en 8, porque se supone que las contraseñas generalmente se pide al menos 8 caracteres. Entonces vamos a dejarlo en el 8 como fijo. Después se puede mover para que no arranque desde el 1. Después le vamos a dar un botón que va a ser el botón de generar. Yo ahí utilicé unos iconos y unas clases, también con IDs. Y un label por si queremos incluir caracteres especiales. Ahí lo que vamos a hacer es un checkbox. En este check vamos a poner el input que va a tener un type de checkbox, el span que va a ser la clase cuando ya está marcado el input para poder usarlo nada más por el tema de estilos y bueno nada, y lo que va a tener el label va a ser si incluye o no incluye caracteres. Esto nada más lo que va a hacer es pues que en el JavaScript si está chequeado mandamos los caracteres y si no está chequeado no se manda. Y por último un div que va a tener el output. Este output va a ser la respuesta de cuando damos a este botón. El botón nos va a dar por respuesta nuestra contraseña con todos estos números random y raros y contraseñas raris. Bueno, a este output lo vamos a tener en este ID. Vamos a tener un H5 ¿para qué? Para que cuando todavía no esté la contraseña no quede vacío, sino que diga tenés que hacer clic en el botón generar para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Y al costado el icono del clipboard para que le apretemos y que quede copiado. Y un span de copy text que sería lo mismo. En el script vamos a conectar un script y vamos a conectar nuestro link de CSS. En nuestro link de CSS tenemos unos estilos relativamente simples. Tengan en cuenta que yo todos estos códigos los voy a dejar en mi GitHub. Va a haber una carpeta que se llama generador de contraseñas donde van a poder ver todo el código en el repositorio de GitHub que los voy a dejar en la descripción. Pero si no, así a grandes modos es tema colores, tema width, padding, borging. Al slider le vamos a dar otro tipo de color, le vamos a dar otra transición, otra apariencia para que pueda tener, se pueda ver mejor, un tema de hover, acciones en el botón de hover, el input cuando está chequeado que tenga un color amarillo, el clipboard. Estos son más que nada estilos, no es algo que no nos va a modificar mucho porque como verán no modifica mucho los estilos en este caso a lo que nosotros queremos hacer, que es un generador. Capaz en otro tipo de proyectos sí los estilos jueguen una buena pasada y tengamos que tener cosas muy concretas. Yo lo tiré todo al tono amarillo, pero bueno, ustedes lo pueden hacer para los colores que quieran. Así es como se nos vería sin nada de JavaScript, solo con HTML y CSS se nos vería algo así. Funciona esto porque es algo propio que tenemos desde el CSS y desde el HTML, que al tener un input de range va a funcionar. No funciona, podemos seleccionar tanto moviendo la barrita como haciendo clic en alguna parte de la barrita. Después el botón de generar, que no nos va a dar nada. El check va a funcionar, no está chequeando nada, o sea, es algo totalmente visual, pero no chequea nada. Y el clic en botón en generar y acá el copiado, que no nos va a copiar nada porque tampoco lo tenemos conectado. Entonces vamos a ver cómo hacemos nuestro JavaScript. Bueno, para comenzar hice un par de constantes que ya están escritas, que yo se las voy a dejar como para que ustedes las puedan ver.
Constante PWD sería de password, un abreviado que va a tomar el elemento que se llama password text, que es por ID, por eso es importante las ID. Vamos a seleccionar todo por los ID que les pusimos. Lo que vamos a hacer con generate es el botón de generar. El clipboard lo tenemos acá. El clipboard es el botón para copiar, y el PW text es este que habíamos puesto como clip en botón generar. Lo que vamos a hacer es ese texto que se muestra se va a ir cambiando, pero pusimos por defecto ese como para que se entienda, pero ahí es donde vamos a ver la contraseña creada. Entonces son esos tres elementos más importantes que necesitamos tener por el ID. Y después vamos a tener la contraseña lent, que lo que va a hacer es llamarnos al botón de slider, que era la barrita, el input es nuestro slider, entonces va a llamar a eso. El copy text, que lo tenemos al final de todo, que ahora se van a dar cuenta para qué existe este copy text. Por eso está vacío, pero bueno, ahora lo vamos a entender por qué. Y por último, lo que es un let string. Este let string lo que vamos a hacer es poner todo el abecedario en mayúsculas, en minúsculas y los números. Lo copiamos así como está. Ahora todo va a tener sentido. Lo que vamos a hacer es la primera función se va a llamar generate.addEventListener. Generate, recordemos que era el botón de generar, entonces lo que vamos a hacer es que cuando el botón de generar tenga un evento, que en este caso sea clic, va a suceder algo. Lo primero que vamos a hacer es, en esta función, vamos a hacer otras constantes. Vamos a usar la constante let, la variable, perdón, password. Yo sé que solemos hacer, esto lo estoy haciendo en inglés, tengan en cuenta que a veces el inglés es mejor y que está bueno que puedan, practicarlo. Le vamos a hacer un let checked, que acá lo que vamos a hacer es, vamos a document.getElementID, o sea, te vamos a llamar por el ID al checkbox, ¿sí? Y le vamos a pedir que esté chequeado. Solamente lo va a llamar si está chequeado. Si no está chequeado, no lo llama. Y la otra variable que vamos a hacer es let final string va a ser igual a string, que el string lo habíamos declarado array. Estas son las tres funciones que vamos a poner acá. Lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es la parte más fácil, que es lo del checkbox, que es incluimos o no incluimos caracteres especiales. Lo único que tenemos que hacer acá es que se cumpla la condición. Para chequear si se cumple una condición o no, vamos a usar el if. Sí, if significa sí. Entonces, if está chequeado, si checked, no le ponemos es igual a true, porque no hace falta. Cuando son booleanos, como en este caso, un check va a ser true o false, activo o no activo. Entonces lo que vamos a hacer es solamente ponerle check, no hace falta el igual a true o a false. En este caso, si pasa, con solamente de que esto suceda, se entiende que es un true. Entonces lo dejamos in if checked. Entonces, si está chequeado, lo que nos va a pasar, si está chequeado, final string. Acá vamos a poner un más igual, y vamos a escribir caracteres especiales. Los caracteres especiales que quieran, se consideran caracteres especiales a estos que yo los escribí. Ahora, por la importancia acá del más igual. Final string, yo le pongo final string igual, lo que va a hacer es que mi final string, lo que yo tenía, lo va a borrar y le va a agregar estos caracteres. Ahora, si yo le pongo un más igual, lo que va a hacer es leer los caracteres que yo tenía antes, que eran todos estos números. Tengamos en cuenta que final string son todos estos números que tenemos acá. Lo que estoy haciendo es como a la variable, es lo mismo, final string y string hasta ahora es lo mismo. Entonces final string lo que vamos a hacer es, todos estos números y letras que tenemos acá, le vamos a agregar los caracteres especiales. Y no utilizando el más y el igual, y no utilizando solo igual, porque siendo así borraríamos todos estos que tenemos. Por eso la importancia del más igual, para poder leer cuáles son los datos que tenemos anteriores a lo que estábamos haciendo. Poder sumárselos a esos datos anteriores y no borrarlos. Eso por un lado. Esta sería como la parte más simple. Ahora vamos a ver lo que es el tema de la creación de la contraseña. Bueno, acá vamos a hacer un for para poder hacer lo que es el generador de contraseñas. En este for le vamos a poner un i igual a 0, un let igual a 0, que esta i sea menor a length. Acordémonos que length lo que va a hacer es tomar la cantidad de números que tenía nuestro input. Length lo solemos dar como función, por ejemplo, en un string, si decimos hola.length, nuestro resultado va a ser 4, porque lo que va a hacer es contar la cantidad de caracteres que tiene. En este caso no lo estamos usando como función, lo declaramos como length desde el ID, desde el slider. No hace falta pasarlo porque ya nos va a devolver un número, pero por una cuestión de ordenamiento, para tener, que también está bueno para recordar el tema de las funciones, está ocupado esto que podemos usarlo como length.
y nos va a devolver el número de la cantidad de caracteres que tenemos que utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es que i va a ser igual a pw, o sea, password length, acá vamos a poner punto value y más. ¿No? La estructura como una estructura pseudo básica de un for. Y dentro del for le vamos a dar un let que va a ser una password, que lo que va a hacer es final string. Lo que vamos a hacer dentro del for es que vamos a tener un let de password y acá vamos a tener un final string, nuestro final string, y acá vamos a hacer una cuestión matemática, por así decirlo. Lo primero que vamos a utilizar es un math.floor. Lo que vamos a hacer con math.floor es redondear para abajo los números. Dentro de math.floor vamos a poner otro math. Acordémonos que math va con la M mayúscula. Este math va a ser random y lo que hacemos con el random es, como lo dice la palabra, un número totalmente random por final string .length. Acá sí vamos a utilizar la función de .length, que es esta que les decía que nos va a devolver un número, o sea, final string .length va a ser la cantidad de veces que tenemos que hacerlo. Entonces sabíamos que final string nos va a dar el número de caracteres que pusimos. Si pusimos 8 caracteres, final string va a ser 8. Para ponerle final string.length nos va a devolver este número 8 que va a ser multiplicado por math random. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que primero va a resolver lo que está en el medio del paréntesis, que es este math random.length. Entonces vamos a suponer que tenemos 8 y un random va a ser una cantidad de veces random por 8. Más de esos 8 no se tienen que pasar. Por eso lo vamos a redondear a toda esa multiplicación con un math.floor para que nos redondee para abajo, ¿sí? Esto va a estar dentro de lo que es el for. Y al final del for lo que vamos a hacer es decir que password, que lo habíamos declarado dentro de la función, no en lo global sino dentro de la función, va a ser más igual, acá utilizaría la misma álgebra que les expliqué antes del tema más igual, a pwd. Que lo que hacemos acá es toda esta cuenta matemática que hicimos la vamos a sumar a lo que estábamos haciendo, lo que es password, que la habíamos declarado como vacío. Entonces ahora nuestro password va a tomar ese valor. Y fuera del for lo que vamos a hacer es que pwd.innerText, ¿sí?, va a ser igual a password. pw.innerText va a ser igual a password y final string va a ser igual a string. Que final string ya era string, pero lo habíamos puesto acá como para que cambie, lo volvemos a poner para que vuelva a tomar ese valor con los cambios hechos. Bueno, y acá vamos a utilizar la segunda función, que sería lo último que nos queda, para que cuando le demos clic al botón del icono se nos copia lo que es el portapapeles. Entonces a clipboard, que lo habíamos declarado antes como este elemento, le vamos a hacer lo mismo, un add event listener de click, va a cumplir lo mismo. Y acá dentro de la función lo que vamos a hacer es que navigator, acá vamos a utilizar del navegador, clipboard, que es nuestro botón, write text. Y lo que va a escribir en ese texto va a ser la contraseña pwd.innerText, que para eso habíamos declarado el innerText antes arriba. Después lo que vamos a hacer es que copy text, que es este copy que yo les había dicho que era un spam vacío, copy text.text content. Acá lo que vamos a hacer es que el contenido del texto cambie. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner que ponemos acá un contraseña copiada. Acá le pueden poner lo que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es que este copytext.style le vamos a dar un estilo. ¿Para qué? Porque solamente quiero ver cuando esto se copie. Entonces le vamos a poner un copytext de style.display. Vamos a tener un display block. Cuando tenemos algo para copiar y no funciona, entonces yo quiero que cuando le dé clic se muestre. Que para que se muestre le tengo que dar un display block, para que se muestre abajo de nuestro output, donde vamos a estar viendo el resultado de nuestra contraseña. Y lo último lo que vamos a hacer es hacer un timeout. Bueno, utilizamos un set timeout, una row function, y lo que vamos a hacer es que el copy text no quiero que quede fijo todo el tiempo, porque si yo lo copio una vez y después no copia por algo, necesita mostrarle al usuario que cada vez que lo copie se vaya a ir mostrando. Entonces le vamos a hacer un timeout que en algún momento, cuando no haya más interacción, se vaya. Entonces en ese tema vamos a ver que copytext.style.display vamos a utilizar lo mismo que habíamos utilizado arriba, pero le pasamos del block, le vamos a pasar a none.
entonces no va a tener ningún display, por ende no se va a notar. Y lo que vamos a tener que hacer acá es ponerle el tiempo que queremos en qué tiempo queremos que esto pase. Entonces le vamos a cargar una coma y le vamos a poner 2000 milisegundos. Y con eso ya se nos desaparecería en ese momento, a los 2000 milisegundos. Bueno, y este sería lo que es el resultado. Ya tenemos nuestra barra de input donde podemos ir viendo los botones, el número del botón arriba, la cantidad de caracteres como para saber dónde frenar, el generar que me va a seleccionar, incluye caracteres especiales, como verán. Si yo lo copio, password copied, vamos a ponerlo acá y control V y ya nos lo copia, o sea que funciona. Vamos a sacar los caracteres especiales, vamos a volver a generar y solamente tenemos de letras y números y también funciona igual. Así que nada, son ejercicios como para que podamos practicar, para que podamos utilizar distintas funciones dentro de JavaScript. La verdad es que relativamente son divertidos, a mí me copaba hacerlo para practicar. Incluso ahora hacerlo para poder enseñárselos me parece igual de dinámico. Y que nada, son ejercicios copados que capaz no utilices en una página web, en todas las páginas web, pero es un ejercicio que JavaScript utiliza mucho. Entonces está bueno para poder practicar el lenguaje. Próximamente vamos a estar haciendo otros videos donde vamos a ver cosas que capaz sí necesitamos en una página web o temas más de diseño y de hover y demás. Pero bueno, esto es más técnico y también está bueno que lo podamos aprender. Si tenés alguna duda, algo que quieras corregir, algo que quieras sumar, algo que no te quedó, me querés mostrar cómo te quedó, si tenés, le cambiaste el estilo y me lo querés mostrar, me puedes dejar en comentarios las dudas que tengas o mostrarme lo que precises. O me puedes mandar un mensaje en @peperinadef en mi Instagram, que saben que respondo todo, tardo un poco a veces, pero siempre respondo. Así que nada, espero sus mensajes y que les guste mucho este video. Muchas gracias.